Vamos con nuestro invitado, le agradecemos la paciencia, habíamos quedado de llamarlo un poco antes, pero bueno, la información se mueve y bueno, ya lo tenemos con nosotros. Está Eric Juárez. Él es experto en temas educativos, director de la revista Educación Futura, articulista del diario La Jornada, además coordinador del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa de la Universidad Iberoamericana. Un maravilloso personaje. Muchísimas gracias por los minutos que nos dedicas, además por el análisis que podemos tener con los expertos. Bienvenido, Eric. Andrea, muchísimas gracias por el espacio y muy buenos días a todo el auditorio. Muy buenos días. Eric, ¿qué tenemos que decir de esta carta responsiva? De una u otra manera, el gobierno da contentillo a una polémica, sí empieza a tomar más la responsabilidad si hay un caso COVID. ¿Es momento o no es momento de regresar a las aulas presenciales? ¿Tú cómo lo ves? Claro, muchas gracias. Este tema de la carta resultó muy polémico y mediático porque justamente se tomó o tal pareciera que el gobierno se lavaba las manos, ¿no? Y no se hacía responsable de las actividades o las cosas que sucedieran en cuanto se abrieran las aulas. Realmente esta carta viene desde la gestión de Esteban Moctezuma Barragán. Esta carta ya existía desde hace tiempo, solamente que ahora se retomó y empezaron a salir diversas versiones hasta que al fin, el 12 de agosto, la Secretaría de Educación Pública hizo pública esta versión. Se presentó en la mañanera con el presidente y en las redes sociales del gobierno de México, todavía se puede ver incluso en un tuit de ese mismo 12 de agosto, los 10 puntos que tomaba este decálogo para el regreso a clases, y en el punto 10 justamente aparece esta carta. Y pareciera que hay una desvinculación entre lo que se dice en el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que dice la Secretaría de Educación Pública. En la mañanera de hace 3 días, bueno, pues al presidente se le cuestionó sobre esta carta y él dijo que no estaba de acuerdo con ello, que si a él le hubieran consultado, ¿no?, sobre este documento, pues hubiera dicho que no. Sin embargo, pues él conocía el contenido de esta carta, conocía cómo se iba a utilizar y en el espacio de la mañanera se presentó. Pareciera que hay una desvinculación, justamente como te digo, ante el panorama que pues realmente es muy peligroso realizar una apertura irresponsable, diría yo, de las aulas. Mira, en el país las escuelas no tienen las condiciones necesarias y echar a la población a la calle es muy peligroso. Mira, en México existen poco más de 36.5 millones de estudiantes, más de 2 millones de docentes y aproximadamente 12 millones de acompañantes educativos, es decir, padres de familia y tutores o cuidadores que todos los días dan seguimiento a las actividades escolares. Eso significa que más de 50.5 millones de personas pues estarían involucradas justamente en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa población representa más del 40% de los habitantes del país, los cuales, de abrirse de nuevo los centros escolares, pues regresarían a la calle poniendo en riesgo su salud y la de sus familias. No es momento entonces, no tenemos la infraestructura adecuada. Aquí tuvimos, Eric, la declaración de la vocera de UNICEF México, quien decía en una declaración pues que se toma como institucional que sí es momento de regresar, que el impacto en los menores por esta ausencia de educación presencial, contacto también con sus compañeros es muy complicado. Y si tenemos en cuenta que en México hay muchos hogares con violencia intrafamiliar, muchos hogares también con una disyuntiva también social muy complicada, en donde también la inseguridad les puede pegar a los pequeños, que hay aumento del trabajo infantil, es necesario ya regresar a las aulas, dice la UNICEF. ¿Tú cómo ves esta parte también para el menor en sí? Porque el presidente también lo dice, tenemos niños conectados, tenemos niños compartiendo contenidos con personas que no conocen a través de lo virtual para los que pueden conectarse, y por otro lado los que no pueden conectarse pues están teniendo un vacío importante en su educación. Como experto en lo educativo, ¿qué decir ahí? Claro que sí, justamente el presidente da la razón que no es el momento de abrir todas las escuelas. El regreso a clases no se puede hacer mediante una estrategia generalizada y estandarizada. El regreso a clases sí, pero no así. Es decir, no podemos estar abriendo las aulas en las mismas condiciones. No es lo mismo estudiar en la Sierra Tongolímica, en la Sierra de Oaxaca, que en Jalapa o en la Ciudad de México o en el centro de Puebla.
Todas las escuelas tienen un contexto diferente, todas las escuelas tienen una comunidad educativa diferente, y el regreso a clases sí es necesario pensando justamente en los aprendizajes que se han perdido, en la socialización de las y los niños, en la salud mental de los mismos, pero se debe de hacer de manera paulatina, contextualizada y tomando en cuenta justamente todos estos elementos que rodean a las comunidades educativas. Ahora, la Secretaría de Educación Pública dice regresemos, pero ¿a qué escuela vamos a regresar? No podemos regresar a las mismas escuelas, a las mismas infraestructuras, porque incluso desde antes de pandemia, desde antes incluso de los sismos del 2017, pues tenemos escuelas paupérrimas. El 64% de las escuelas comunitarias o indígenas no tiene agua, 19% de ellas no tienen sanitarios, el 65% no tiene la infraestructura básica, techos, paredes, etcétera. El 26% de la población de México carece de los accesos a servicios básicos en la vivienda, y del total de las escuelas del país, el 42% no tiene drenaje, ¿no? En México hay 23.283 escuelas sin baños, sin sanitarios, más de 20.000 sin luz eléctrica. Es decir, aproximadamente el 15% de las escuelas no tienen los elementos básicos para funcionar. Ahora, el gobierno dice las escuelas deberían ser recintos, o son recintos para la paz, o sea, son refugios contra la violencia y el trabajo infantil. Le están poniendo a la escuela actividades que no les corresponden. Por ejemplo, en vez de fortalecer el DIF, de establecer protocolos contra la violencia de las niñas y los niños, de las mujeres, contra el abuso infantil, ¿no? Establecer programas públicos de fortalecimiento a los hogares, pues le echan toda la culpa a la escuela y toda la responsabilidad de la escuela, ¿no? Cuando los maestros, su tarea, su expertise, es la enseñanza y no el tratamiento de todos estos problemas estructurales o problemas sociales con los que vienen los niños, y que aparte, pues los mismos maestros no tienen a veces la misma estabilidad financiera, económica o incluso emocional para poder ayudar a los otros. Es muy complicado el regreso a clases y, repito, no se puede hacer de manera generalizada. Se tiene que realizar una estrategia contextualizada por cada estado, por cada municipio, por cada barrio, colonia o pueblo, y así tomar en cuenta las necesidades de cada comunidad educativa. Eric, ¿ves ahora la posición del gobierno como una posición que quiere mostrarse como salvadora de los menores cuando tuvo tanto tiempo para mejorar las escuelas? ¿O tú crees que realmente no existía el presupuesto y era muy difícil sacar adelante el sistema educativo del país? Ahí sí, como lo dice el presidente, gracias a gobiernos anteriores la situación es muy complicada. ¿O se pudo trabajar, se pudo enfocar el gobierno en esta situación? Ya casi vamos para 2 años de pandemia y ahora nos dicen regresamos a las escuelas como tratando de hacer entender que hay una preocupación por los pequeños, pero la preocupación no se ve del todo si hubo tiempo para arreglarlas. Claro, una cosa tiene razón, es que los gobiernos anteriores dejaron a las escuelas mal, ¿no? Los sistemas educativos estaban en las peores condiciones, las políticas educativas no eran las adecuadas, no fueron aterrizadas correctamente, los maestros no tuvieron la capacitación suficiente. Sin embargo, ahora vemos una continuidad, ¿no? Cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se prometió echar abajo lo que se llamaba, o le llamaban en ese entonces, la mal llamada reforma educativa. Ahora vemos solamente una continuidad, es decir, hay evaluaciones que si bien ya no están vinculadas con la estabilidad laboral, tampoco tienen una visión formadora, es decir, no estamos evaluando para formar y para mejorar las cosas. Por ejemplo, en cuestión de infraestructura física de las escuelas, esta nueva reforma educativa abrogó la Ley General de Infraestructura Física Educativa y eliminó al INIFED, este instituto que se encargaba justamente de las obras en las escuelas, de las mejoras, etcétera, y se señaló que ahora estos recursos pasarían directamente a las escuelas, a las comunidades de padres, de familia y de maestros y de líderes sociales. Sin embargo, por ejemplo, pues los maestros o los padres de familia no son expertos en infraestructura educativa, no saben de materiales de construcción o de técnicas de construcción o dónde comprar X o Y cosas que se necesite, y estamos viendo una serie de dádivas, ¿no? que no abonan mucho a la mejora educativa. Es como el caso de las becas. No tiene caso repartir millones de becas o darle beca a toda la población
si no se mejoran las condiciones de salud, si no se mejoran las condiciones laborales de los padres de familia, si se sigue teniendo precarización, si el precio de los alimentos, las medicinas sigue aumentando, etcétera. Entonces, no va a servir de nada una estrategia de entrega de dinero directo, de becas, si el contexto, las demás condiciones, pues no tienen una acción que sea horizontal y que de verdad mejore todas las comunidades y todos los aspectos donde se necesita. Me quedo entonces con que no se puede hacer una declaración generalizada, no es momento a nivel general para regresar a clases, no hay la infraestructura óptima a nivel país, tal vez en algunos lugares, tal vez la escuela privada, pero no a nivel general, el gobierno tuvo que haber hecho mucho más. Eric, antes de despedirte voy a cambiar un poco el tema, pero tú como experto en educación, que ya casi tenemos que irnos, aquí en Veracruz hay una polémica por las declaraciones de un maestro de la UV, declaraciones que fueron pues un poco fuertes para la comunidad homosexual, para las personas que están a favor del aborto. Dice este maestro no estar de acuerdo, dice este maestro en unas palabras muy peculiares que te pido que escuches tu reacción como experto en educación, porque hemos visto varios maestros que a través de lo virtual ya son captados con ciertas declaraciones, no sé si oportunas, si lo virtual está enseñando más eso que ya pasaba antes en las aulas, maestros sobre todo en lo universitario. Te voy a pedir que las escuches y me des tu punto de vista, ha generado polémica en Veracruz. De acuerdo. Que a lo mejor dicen, bueno, yo me quiero casar, o el otro dice, no me quiero casar. Bueno, ahora con tanta distorsión que hay ya de la sexualidad y de todas esas barbaridades que no voy a hablar mucho, de que ahora les permiten hombre con hombre, mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto. ¿Sale? Así de simple, porque si empiezan nuevamente a leer, les dije el libro de libros, dice en la Biblia en Levítico, está prohibido, dice, hay de aquel que se echa hombre, que se junta hombre con hombre. O sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar, porque ustedes dirán, es que es discriminación. Miren, señores, los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente. Y me voy a meter con otro tema polémico. Ahora alguien se embaraza y dice, tengo derecho a matarlo. ¿Para qué carajo te embarazaste? ¿Para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en estas barbaridades. Y les estoy hablando como adultos, porque no me parece correcto que a un ser que no se puede defender sea masacrado. Eric, muchos lo toman como un punto de vista normal, otros dicen, bueno, las palabras no fueron las oportunas. En la UB hay una parte del gremio estudiantil que quiere aplicar sanciones. ¿Cómo ves esto? ¿Pasaba ya en las aulas y lo virtual está sacando algo que se desconocía y que se quedaba en el aula antes? Mira, estas declaraciones son, a mi parecer, lamentables y con una visión fascista, y en toda la extensión de la palabra, una visión fascista del desarrollo social y del pensamiento en las universidades. Mira, los centros educativos, sobre todo una universidad tan prestigiosa y con tanto valor como la Universidad Veracruzana, pues no creo que sea albergue de este tipo de declaraciones. Esto va más allá de la libertad de expresión, ¿no? Uno puede expresar sus ideas, tú puedes expresar su sentir, pero siempre y cuando no afecten los derechos de las demás personas. Yo creo que este tipo de declaraciones no pueden suceder dentro de estas aulas ni dentro de ningún otro espacio. Creo que el respeto a los derechos de las personas y de todas las comunidades, a la comunidad LGBTI, las personas que deciden sobre su cuerpo, las mujeres que deciden sobre su cuerpo, el respeto incluso a la libertad de creencias, etcétera, pues no deben de transgredir, no se debe de tolerar la intolerancia, ¿no? Se debe de tener, creo yo, en el aspecto educativo, una visión más abierta, una perspectiva incluso de género, y no solamente para estos temas, ¿no? La perspectiva de género no solamente incluye temas como el aborto, la legalización, la despenalización del aborto, los derechos de las mujeres, etcétera. Una perspectiva de género en educación va incluso desde la escuela básica, la escuela primaria. Vemos, por ejemplo, ¿no?, que en las escuelas, en las primarias, hay el mismo número de baños de niñas y de niños, cuando pues sabemos que la dinámica para el baño de las niñas es mucho distinta a la de los niños, ¿no? Vemos los patios, ¿no?, acaparados cuando los niños juegan fútbol, ¿no?, y las niñas arrinconadas a los alrededores, sin la posibilidad de que participen también, ¿no?, en estas actividades
de los niños. Eso también es perspectiva de género y se debe ir fortaleciendo desde la educación básica, en la educación media superior y en la superior, pues discutir las diferentes perspectivas, pero siempre respetando, por supuesto, los derechos de las y de personas y de todas las comunidades, por supuesto que sobre todo de las minorías, ¿no? Las personas homosexuales, las personas indígenas, las personas con discapacidad, etcétera. Muy lamentables estas declaraciones, pues ojalá la universidad tome las acciones pertinentes y la comunidad educativa no siga permitiendo este tipo de cosas. Pues muchísimas gracias a Eric Juárez. Él es experto en temas educativos, director de la revista Educación Futura, articulista del diario La Jornada y coordinador del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa en la Universidad Iberoamericana. Agradecemos los minutos que nos dedicas y los puntos de vista con respecto a estas dos coyunturas. Excelente mañana y estamos en contacto. Gracias, Andrea. Saludos a todo el auditorio. Muy buenos días. 9 de la mañana, 5 minutos. Ya es momento de nuestro resumen informativo.